Ahora sí, vamos a comenzar formalmente. Buenos días a todos y a todas, muy especialmente a algunas personas que veo ya nos acompañan en esta tercera actividad del ciclo de charlas que de manera conjunta hemos desarrollado previa invitación del CERNAC, ciertamente para desarrollar diversos temas en materia de consumo. Les comentaba, ya esta es nuestra tercera actividad, partimos hace 2 semanas tratando temas de consumidor financiero, luego siguió el turno de los temas de consumo asociado a la situación de pandemia que vivimos, y hoy día nos acompañan 2 expositores para abordar el tema de las cláusulas abusivas en la contratación. Vamos a dar las gracias a Jean-Pierre Couchot, subdirector nacional del CERNAC, quien nos acompaña hoy día en la exposición, y a Francisca Barrientos, destacada académica en materia de consumo. También agradecer muy especialmente a Mauricio Julián, abogado cierto del CERNAC, y aprovecho de darle las gracias públicamente, quien partió con esta idea y nos contactó para poder desarrollar estas actividades. Así que muchas gracias también, Julián, que hoy día cierra este ciclo moderando la actividad de hoy. Así es que espero que sea muy provechosa para todos y todas y que podamos volver a encontrarnos, ¿por qué no?, el próximo año en un nuevo ciclo de materias de consumo. Mauricio. Muchas gracias, Carlota. También sumándome a la bienvenida, bienvenidos todos y todas a esta última, por lo menos de este año, esta última sesión de los ciclos de charlas en materias de consumo. En esta ocasión, bueno, antes que nada quisiera agradecer también la tremenda colaboración de la Universidad Adolfo Ibáñez y en especial de Carlota, Javiera y Francisca, quienes estuvieron, digamos, conmigo trabajando en estas actividades. Yo considero que fueron tremendamente exitosas y en ese sentido agradezco a la universidad y agradezco el espacio de reflexión conjunta que como CERNAC y en particular como Dirección Regional Metropolitana, y aquí está presente nuestra directora regional metropolitana también, Constanza González, hemos querido también profundizar y potenciar, ¿no es cierto?, la relación con la academia y la reflexión en conjunto que se puede tener entre la administración y la academia. Así que en ese sentido creemos que esta es una actividad provechosa, exitosa, y esperamos que se pueda seguir repitiendo. Dicho eso, quiero dar paso a nuestros 2 tremendos invitados e invitadas. En este caso nos acompaña Francisca Barrientos, como bien dice Carlota, ella es académica de la Universidad Alberto Hurtado, experta en Derecho de Consumo, y Jean-Pierre Couchot, que es subdirector nacional de CERNAC. Y estamos aquí para discutir un tema que es de tremenda relevancia y que en algún sentido también atraviesa una serie de otras temáticas que se han visto tanto en este seminario como en otras instancias de discusión y de reflexión. Y este tema es el abuso en la contratación. Como algunos de ustedes sabrán, el abuso en la contratación no solo se produce en algunos de los momentos, digamos, de la celebración o ejecución del contrato, sino que se puede producir en varias hipótesis. Y por lo tanto un tema que engloba todo o digamos gran parte de lo que se puede denominar la relación de consumo. En este caso, con Francisca y con Jean-Pierre vamos a iniciar una reflexión, una discusión que se va a tornar más bien una conversación respecto de lo que se denominan las cláusulas abusivas. ¿Y por qué la relevancia, ¿no es cierto?, de las cláusulas abusivas? Bueno, porque por un lado la ley contempla una serie de hipótesis, ¿no es cierto?, que prohíbe y que son, digamos, prohibiciones respecto de ciertas cláusulas que no tienen, digamos, reflejan más bien una excesiva simetría, como ahí vamos a escuchar, ¿no es cierto?, de nuestros exponentes, y también, digamos, se vincula con la circular interpretativa que sacara el Servicio Nacional del Consumidor y que se encuentra disponible en nuestra página web para todos quienes quieran revisarla respecto a las cláusulas abusivas. Y por lo tanto es tremendamente relevante, digamos, que tengamos un poco de orientación respecto de cómo entenderlas, cómo ponderarlas, ¿no es cierto?, y cómo determinar su alcance. Así que en este sentido quisiera partir, ¿no es cierto?, esta conversación con Francisca y también con Jean-Pierre, pero quería preguntarles a Francisca en primer lugar, ¿por qué considera, ¿no es cierto?, que es importante que CERNAC dicte una circular interpretativa sobre cláusula abusiva?
Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Qué bueno poder compartir con ustedes en este ciclo tan importante que une, ¿cierto?, los temas de consumo con la Universidad Adolfo Ibáñez, que con tan buena relación desde hace tanto tiempo tengo. Aprovecho de saludar a las organizadoras, a Carlota también, y por cierto, a Jean-Pierre, que tanto tiempo trabajamos juntos y siempre es un agrado y un gusto poder volver a compartir panel con él. Porque es importante, y saludar, bueno, a los presentes. He visto muchas caras y nombres de personas que conocí hace un tiempo atrás y hace cierto tiempo que no los veía, así que qué bueno verlos también por este lado. Porque es importante que SERNAC dicte una circular sobre cláusulas abusivas. Bueno, podríamos partir explicando por qué es importante que SERNAC dicte circulares, ¿cierto? Son señales al mercado, más allá de la regla o la tipología que establece la imperatividad respecto de quién es obliga o el sujeto de aplicación. Son señales, son claras directrices en virtud de las cuales se dice cómo se va a fiscalizar, cómo se va a negociar, cómo se va a litigar. Existen otras agencias internacionales. Por ejemplo, estoy pensando en la agencia del Reino Unido, la antigua, y ahora, bueno, la nota nueva, ¿cierto? Que tienen estos libros blancos, estas guías, ¿cierto? Estos textos un poco de soft law que ayudan y orientan a todos aquellos proveedores que quieren ejercer, quieren simplemente cumplir con la ley o generar buenas prácticas respecto al tema, de manera que esta señal debería tomarse como algo potente y de impacto en el mercado. Es un tema complejo, existe mucha práctica de parte del Servicio Nacional de Consumidor, incluso antes de la creación e implementación de los procedimientos voluntarios colectivos, con los 10 años de experiencia que tuvieron de ajuste de cláusula en materia de mediaciones colectivas, ya sea en el ámbito financiero o no, es sumamente relevante que todos los operadores y todas las operadoras jurídicas conozcan, ¿cierto?, los criterios y que tengan también alguna estabilidad en el tiempo, Mauricio. Muchas gracias, Francisca. No sé si Jean-Pierre quiere complementar, digamos, a la pregunta. Bueno, sí, siempre se fue, Mauricio, lo primero antes de iniciar mi intervención, agradecer esta invitación a la de Derecho de la Universidad de Ibáñez por esta impecable organización. Esta ya es la tercera sesión y la gentileza de considerar el SERNAC dentro de estos conversatorios, que creemos que estos acercamientos entre el SERNAC y la academia son muy virtuosos, ¿ya? Creo que se nutrir mutuamente. Y en particular saludar a Francisca, a la profesora, pero para mí es Francisca porque trabajamos muchos años juntos y estando fuera hemos mantenido el vínculo. Entonces es muy grato poder compartir este panel también con ella. Directamente yo te diría, Mauricio, que la importancia de que el SERNAC dicte una circular interpretativa, yo creo que es bastante sencilla, pero clara a la vez. Si bien la naturaleza de una circular interpretativa es que este es un acto administrativo que solamente resulta obligatorio y vinculante para el SERNAC, para los funcionarios del SERNAC, el origen es asegurar una aplicación uniforme de la ley del consumidor en todo el territorio de la República donde el SERNAC ejerce sus facultades, de Arica a Magallanes. Sin embargo, como mencionó Francisca, no hay que perder de vista que es una guía, es un faro para los proveedores respecto a cuál es el criterio del SERNAC respecto a tal o cual aspecto regulado de la ley del consumidor. Y en ese sentido, los proveedores podrán adoptar diversas opciones. Una de ellas podría ser intentar acatar y ceñir o modificar su conducta a lo que la respectiva circular interpretativa diga respecto de la cláusula abusiva o respecto de otras materias reguladas en una circular, o bien eventualmente esperar el eventual enforcement que pudiera realizar el SERNAC y en el fondo desafiar de cierta forma el criterio contenido en una circular interpretativa. Eso depende del análisis, por cierto, de riesgos de cada proveedor, si decide o no, pero a diferencia quizás de otros criterios de agencia en materia regulatoria, la novedad que presenta estos documentos de circulares es que van dando con mucha transparencia qué es lo que se puede esperar de las fiscalizaciones y en definitiva del enforcement. Ahí tú, Mauricio, lo sabes bien, las denuncias, las calendarizaciones que hay respecto de denuncias,
todo eso afectar, y por lo tanto creo que esa es en buena medida la importancia, y sin dejar de lado algunos aspectos clarificatorios donde se recoge doctrina, por cierto, en estas circulares. Perfecto, muchas gracias, Jean-Pierre. Y respecto de eso, leyendo la circular interpretativa, ¿no es cierto?, hay una clara referencia a este carácter estructural, ¿no es cierto?, que inspira el derecho de consumo, y consiste básicamente en esta asimetría, ¿no es cierto?, que existiría entre el proveedor y el consumidor, una asimetría que se manifiesta y se expresa en un poder económico mayor, ¿no es cierto?, en conocimiento respecto a la actividad que se desarrolla, incluso en capacidad de poder hacer valer sus derechos en términos judiciales de mejor manera, de una manera incluso quizás con menos costo. Y en ese sentido quería preguntarte también, englobando un poco lo que puede ser la experiencia del servicio, si tú considerarías que la actividad del CERNAC en la producción de circulares interpretativas se incorpora, ¿no es cierto?, en esta materialización, en esta concreción de lo que se ha denominado el principio proconsumidor, ¿no es cierto?, en el sentido de que ellas, como ustedes bien dicen, van generando certezas, ¿no es cierto?, y van profundizando, recogiendo doctrina, jurisprudencia, el desarrollo de estas disposiciones que están orientadas en este principio, pero que ciertamente también se ven beneficiadas, ¿no es cierto?, y se desempeñan mejor con estas circulares. Por cierto que sí, Mauricio, yo creo que efectivamente es una circular bastante extensa, pero a la vez bien clarificadora de distintos criterios. Yo creo que tiene esa virtud que recoge los criterios de la doctrina y es bastante ordenada en ese sentido. Y no perdamos de vista, Mauricio, que en definitiva esta circular es una guía principalmente para un público quizá más preciso dentro del CERNAC, que son, por ejemplo, los abogados en materia de fiscalización, cómo proceder con los controles de forma, los controles de fondo, etcétera, cómo disponer, en definitiva, vamos a partir por un control de forma, luego partamos con un control de fondo y veamos cuál es el análisis y cuál es el mecanismo de protección a utilizar. Por cierto que no solo las cláusulas, sino que el derecho al consumo se estructura sus orígenes en base a esta relación asimétrica que hay entre estas dos partes de esta relación contractual bastante particular, es distinta a lo que el derecho común ha conceptualizado en negociaciones libremente discutidas. Acá es distinto y tiene que ver también con la forma en que se ha desarrollado y acelerado el tráfico comercial, y por lo tanto el tráfico jurídico tiene que reconocer ese tipo de aceleraciones. Y por lo tanto lo que pretende hacer es establecer estas estipulaciones y normas de equidad que deben estar presentes en todo contrato de adhesión. Hay referencias en la misma circular a aquellas normas contenidas en este proyecto que actualmente ya se discutió en el Congreso, el denominado proyecto Pro Consumidor, que la mayoría de los presentes creo que deben estar relativamente familiarizados, y se reconoce expresamente un criterio que el CERNAC, por lo menos yo llevo 10 años en el CERNAC, desde el principio que yo empecé, siempre hemos vertido en las denuncias y en los recursos y en cualquier otro escrito, un desarrollo de este principio de consumidor. Se consagra, ¿cierto?, como además también criterios de interpretación. Entonces, en ese sentido, probablemente si es una norma, o sea, un clausulado pareciera ser un poco oscuro, coherente con la incorporación de este principio pro consumidor, se contempla también y se adiciona como una regla de interpretación que viene a favorecer, y creo que favorecer en el sentido de intentar establecer una cierta equidad en estas relaciones que son esencialmente asimétricas. Perfecto. Y tomándome un poco de lo que dice Jean-Pierre respecto de el alto tráfico, ¿no es cierto?, comercial, el desarrollo complejo, ¿no es cierto?, de las sociedades y que justifica, ¿no es cierto?, la tremenda relevancia que ocupan estas cláusulas en la protección de los consumidores. Quería preguntarle a Francisca, ¿qué le merece, o digamos, qué opinión le merecen a ella las materias que se encuentran reguladas por la circular interpretativa? Porque la circular interpretativa, como bien decíamos, digamos, trata y desarrolla las disposiciones consagradas respecto de las cláusulas abusivas,
pero hay ciertos temas y ciertos conceptos, ¿no es cierto?, que también son tremendamente relevantes y que son en algún sentido novedosos también para nuestra legislación nacional. Por ejemplo, el concepto de abusividad. Yo el día de ayer revisaba bueno, tu libro, Lecciones del Derecho al Consumidor, que desde ya aprovecho de decir que es un muy buen libro para quienes quieran, digamos, formarse en estas materias. Y ahí también tú desarrollas un poco esta idea de abusividad y yo sé que es un tema, digamos, un concepto que se ha desarrollado en la doctrina. Entonces, junto con ese concepto, ¿qué otras materias también te parecen a ti relevantes que aborda la circular? Gracias, Mauricio. Bueno, esta, al tener la configuración de una guía que tiene por objeto ilustrar, ¿cierto?, a los operadores jurídicos, al mercado, a los practicantes en materia de consumo, el primer y gran valor que tiene es que está mostrando de alguna manera hacia dónde se enfoca la persecución, o hacia dónde se ha enfocado durante todos los años de ejercicio de este intento de control por negociación, ya sea mediante las mediaciones colectivas o ahora en su vertiente de procedimiento voluntario colectivo. ¿Qué tipo de cláusulas el SERNAC considera podrían infringir las normas de abusividad, cierto? Pero no solo se trata de una abusividad como tú señalabas en el sentido del derecho contractual, ¿no?, que esté inserto en una cláusula, sino que además se hacen menciones en la parte financiera a prácticas abusivas que son aquellas que se generan de la ejecución de algo que deriva, ¿cierto?, del contrato o necesariamente fuera del contrato. Y aquí estoy pensando fundamentalmente en todo el aporte respecto de las reglas de cobranza extrajudicial, que además han sido reformadas a la luz de otros principios que van a tener que integrarse y conversar con este nuevo principio que se reconoce, pero desde hace mucho tiempo se dice, existe, ¿cierto?, en el proyecto de ley que le llamamos Proconsumidor, que sigue su nombre, ¿no?, que es el principio proconsumidor. En materia de cobranza extrajudicial, la ley 21.230 reconoce la proporcionabilidad, la razonabilidad, que también son criterios incluso de priorización, ¿cierto?, que el Servicio Nacional de Consumidor expresa, ¿no?, verbaliza a través de este instrumento que va a tener una persecución prioritaria. Entonces el fenómeno de la abusividad es un fenómeno sumamente amplio, que no solo está considerado, y en esta circular se refleja mediante algunas cláusulas que podrían orientar a quienes, por ejemplo. Estoy pensando en operadores jurídicos que no tienen tanto conocimiento de las normas de consumo o que quieren cumplir o generar mejores prácticas. PYME, por ejemplo, que tienen relación directa ahora con sus clientes, toda vez que en este momento la economía se está potenciando tanto la reactivación y el emprendimiento, ¿cierto? Algunos otros grandes conglomerados que han tenido experiencia con el Servicio Nacional de Consumidor y saben, ¿cierto?, el tipo de cláusulas que se suele mirar con cierto, digamos, preocupación, etcétera. O sea, es un tremendo aporte que de alguna manera transparenta también la labor de los funcionarios y funcionarios y como te digo, la idea que más quisiera yo destacar es que hay un criterio detrás que tiene que ser coherente, ¿cierto?, con todos estos años de prácticas que se ha realizado y que orienta a todos, a consumidores, consumidoras, asociaciones, jueces también, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, y operadores jurídicos. Perfecto, y en ese sentido, yo creo que una materia ineludible, ¿no es cierto?, ciertamente una materia que en estos siglos no hemos eludido, pero una materia ineludible el último tiempo ha sido el COVID, ¿no es cierto?, y la pandemia que está en algún grado desatada hace un par de años ya en Chile y en el mundo, ¿no es cierto? Y en ese sentido quería preguntarle a Jean-Pierre si él considera, digamos, que, por ejemplo, puede ser abusiva la cláusula o una cláusula en la que se le imponga al consumidor o a los consumidores los costos o todos los costos, ¿no es cierto?, de las medidas que puedan afectar la prestación de un servicio en una relación de consumo. Es decir, si dentro de las cláusulas abusivas se considera, digamos,
abusividad, ¿no es cierto?, cuando se produce un desequilibrio importante, ¿no es cierto?, injustificado en perjuicio del consumidor, si puede esa hipótesis, ¿no es cierto?, calificar como abusiva en el contexto de la pandemia, bajo circunstancias en que efectivamente las medidas son distintas y también la incertidumbre es mayor. Es interesante tu pregunta, Mauricio. Francisca probablemente va a poder complementar, porque este tema lo conversamos mucho. Francisca estaba todavía en ese momento y fueron, la verdad es que desafíos muy, muy grandes para el CERNAC. Yo creo que en general, en todas las materias reguladas, por ejemplo, materia laboral, arrendamientos, etcétera, de locales comerciales, por ejemplo, fue muy desafiante porque la ley efectivamente de buenas a primeras no nos permitía tener una respuesta clara respecto a lo que se estaba viviendo. Era algo que yo creo que el legislador, y Andrés Bello quizá por su parte no se imaginó que en el 2020 iba a llegar esta pandemia. Por lo tanto, lo primero quizá que yo diría es que partiría por acá. Tenemos dos posibilidades de estudiar una cláusula en abstracto, ¿ya? Y una cláusula aplicada al caso concreto. Hay ciertas cláusulas que, analizadas al caso concreto, uno inmediatamente puede decir estas cláusulas son per se abusivas. Y ahí habrá que ver cuál es la redacción de esta cláusula, y serán redacciones que calificarán una abusividad y que no admitirán defensa alguna, ¿ya? Por ejemplo, una cláusula que diga la empresa no se responsabiliza por daños, robos o hurtos que sufra un auto estacionado en mi estacionamiento. Esa es una cláusula que es per se abusiva, siguiendo un poco quizá la nomenclatura de libre competencia, pero quizás otra cláusula en determinado contexto que permita, por ejemplo, el jus variandi, a propósito del mercado de televisión por cable, donde hay distintos canales, podría tener una razonabilidad si es que uno la analiza en el caso concreto, específico, y luego, eventualmente, si es que mirada en abstracto no resultara abusiva, en el caso específico, en la forma en que el proveedor ejecuta una conducta amparándose en esa cláusula, podría devenir en una situación abusiva. Por cierto, acá, Mauricio, habrá que tener en consideración la circular que el CERNAC dictó a propósito del COVID y del cumplimiento de las obligaciones de los proveedores en pandemia. Por cierto, que un proveedor a rajatabla no va a estar siempre obligado si es que existen causas sobrevinientes que pudieran afectar este normal cumplimiento de una obligación contractual. Pero mezclo quizás esa circular porque es importante en el sentido de que no es que simplemente cualquier causal sobreviniente tenga la aptitud de liberar al proveedor, en este caso, del cumplimiento de las obligaciones que nacen de la relación de consumo. El proveedor debe hacer todo lo posible para resistir esas consecuencias e intentar cumplir. Hay deberes de información. Por ejemplo, si yo sé que no voy a poder llegar porque en ese momento tuve un brote de contagio, ok, probablemente de 100 operarios se contagiaron 99, evidentemente que no hay ninguna capacidad de poder cumplir, pero ¿qué mecanismos de información hacia el consumidor hay para que éste pueda tener conocimiento? Eventualmente, si bien no podría en abstracto una situación generar responsabilidad infraccional, por cuanto no se le podría atribuir el elemento culpa, tendríamos que despejar algún aspecto indemnizatorio desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Sabemos, Francisca nos puede clarificar también eso mucho mayor en profundidad, esta distinción entre culpa, responsabilidad civil, y son estatutos que son perfectamente autónomos. Por lo tanto, ok, no puedo atribuir responsabilidad infraccional, pero desde el punto de la responsabilidad civil probablemente procederían prestaciones mutuas, y el proveedor estaría obligado a devolver quizás el precio, y yo como consumidor quizás no tendría fundamento para intentar una acción infraccional y perseguir el pago de una multa por una eventual acción. Por lo tanto, evidentemente que una cláusula podría resultarse agravada en su apreciación respecto de la contingencia del COVID. Probablemente estos criterios que menciona la circular interpretativa del CERNAC también los podríamos haber tenido en consideración al momento de analizar esta cláusula en el contexto de pandemia, cuando estábamos todos encerrados, ¿cierto? La masividad, el tipo de daño, ¿qué responsabilidad hay? Si es que un proveedor de algún insumo
médico, por ejemplo, o es un proveedor que presta un servicio de atención médica, una de estas ambulancias que van cuando hay un accidente, una persona está enferma, probablemente el deber, el grado de responsabilidad es distinto. Se debe prever. Por lo tanto, analizado desde ese punto de vista, en algunas situaciones se podría ver incluso agravada este deber de diligencia y eventualmente su responsabilidad, y en otros casos atenuarse, pero siempre bajo estos criterios de la circular que ya he mencionado, Mauricio. Perfecto. Antes de darle el pase a Francisca, recordarle a todos y a todas que pueden dejar sus preguntas en el chat. Yo también estoy atento a las preguntas que puedan hacer, de manera de que podamos ir integrándolas también en la conversación, así que desde ya le aviso también que está esa posibilidad. Y ahora sí le doy el pase a Francisca respecto de este gran tema, ¿no es cierto?, que es la pandemia y cómo ella se podría relacionar con esta hipótesis de abusividad. Así que adelante, Francisca. Gracias, Mauricio. Desde el punto de vista jurídico, la pandemia representa un derecho en crisis, ¿no? Algo a lo que nunca estábamos preparados, que la ley de consumo y en general las leyes de consumo a nivel comparado no se ponían en esas hipótesis, porque nadie nunca, como dijo Jean-Pierre, ¿no? Yo creo que aquí la institución clave es la previsibilidad, ¿no? Como que nadie nunca alcanzó a prever todos los efectos y durante tanto tiempo que aún estamos sorteándonos, ha generado esta pandemia, esta endemia conocida como coronavirus provocada, ¿cierto?, por el SARS-CoV-2. A ver, desde el punto de vista de las cláusulas abusivas, cuando están insertas en un contrato que no tiene posibilidad de negociación, un contrato estandarizado o en la forma de condiciones generales de la contratación, simplemente entendiendo lo mismo, hay muchas diferencias técnicas, pero suponiendo que hay ausencia o muy poca posibilidad de negociación, la expresión clave es encontrar, si es que existe, alguna cláusula que permita limitar de responsabilidad a la empresa siempre y cuando esa empresa proveedora esté en condiciones de prever que esto suceda y que no le cause, como dice la regla del artículo 16, letra G, un perjuicio al consumidor, ¿no? Atendiendo a la finalidad del contrato. Y eso ha sido a propósito de otros escenarios de crisis económica. Estoy pensando fundamentalmente en el caso español, que es referencia nuestra normativa, muy estudiado, a propósito de la crisis subprime, en virtud de la cual se dijo que, por ejemplo, bueno, un caso fortuito, ¿no?, o una regla que dijese con una textura amplia y ambigua, poco transparente, frases como en época de crisis se va a limitar, en este contexto económico de recesión va a suceder y le genera, ¿cierto? Se está operando como una agravante, como un atenuante, como un eximente de responsabilidad. Los jueces han declarado, ¿cierto?, la abusividad, la ineficacia de esa cláusula precontractual por ausencia de negociación y porque en el fondo le exigen a las empresas que debían haber previsto algo así, ¿no? No específicamente la crisis sanitaria, sino que una regla de textura más concreta y no tan amplia ni ambigua. Yo creo que eso es súper importante porque de ahí, y por cierto, lo señaló el subdirector Cuchó hace un momento atrás, se derivan además otra serie de consecuencias muy importantes y de impacto, ¿no? Multas que hoy en día, tras la implementación de la ley 21.081, son multas amplias, ya no quizás por aplicación del artículo 16 en algunos subliterales, sino en virtud del principio de profesionalidad, ampliamente reconocido en el artículo 23 y 24, ¿cierto? Y junto con eso, en el supuesto de existir este daño, que está reconocido, ¿cierto?, el perjuicio en el artículo 16, letra G, daño en materia civil, estaríamos en condiciones de analizar una posible indemnización, y en este caso va a ser colectiva, porque el fenómeno de la abusividad es colectivo. Veamos si es difuso, pero al menos sabemos que va a ser colectivo, y si es colectivo, se abre la puerta para discutir la adecuación de los daños morales colectivos y eventualmente un castigo civil en virtud del cual el juez debería recargar con un 25% el monto de la indemnización
la entrega de dinero a título de daño punitivo, Mauricio. Perfecto. Hay un tema que ambos tocaron en su respuesta y que me lleva a mi segunda pregunta y es tremendamente relevante precisamente al momento de evaluar u observar el desempeño de estas disposiciones, digamos, en la actividad habitual de las relaciones de consumo, y es lo que se denomina, ¿no es cierto?, los mecanismos de control. Y ahí la ley reconoce, ¿no es cierto?, y la doctrina también lo ha hecho, dos formas de control, ¿no es cierto?, uno que es preventivo administrativo, ¿no es cierto?, que como bien decía nuestro subdirector, ahí ciertamente el protagonismo del servicio como el actor principal, digamos, de velar por el cumplimiento de esas disposiciones, y también la dictación de este tipo de circulares, ¿no es cierto?, que otorgan certeza, que otorgan, digamos, concreción, ¿no es cierto?, al cumplimiento de las mismas. Pero también hay otro mecanismo, ¿no es cierto?, que es el represivo judicial, ¿no es cierto?, en donde, digamos, se sanciona y se imponen multas, ¿no es cierto?, a los proveedores que por su conducta, digamos, hayan incurrido en infracciones o en responsabilidad, digamos, civil por motivo de las infracciones de las disposiciones de la ley del consumidor. Y en ese sentido, quería preguntarle a ambos, Francisca, como bien se ha dicho, trabajó en el servicio, es académica, Jean-Pierre también es académico, trabaja en el servicio, y desde, digamos, desde la experiencia que ha sido ese trabajo, digamos, y el desarrollo de estas disposiciones también a nivel de la doctrina, quería preguntarles qué les parece a ustedes respecto de cómo están, digamos, configurados este tipo de controles y si existe, digamos, espacio para plantear, digamos, o para profundizar en innovaciones respecto tanto del control represivo judicial como también del control preventivo administrativo, digamos, en ese sentido. O sea, de qué manera eso se desempeña en, digamos, la verificación del respeto, digamos, de estas disposiciones. Jean-Pierre. Gracias, Mauricio. Creo haber conversado en algún momento con Francisca esto. No recuerdo en qué terminó esa conversación. Y aquí probablemente, no sé si vamos a coincidir, pero aquí una visión quizá un poco, o excesivamente quizá pragmática desde mi punto de vista. Aquí voy a hablar a título personal. Creo que considerando la celeridad del tráfico jurídico y la forma y lo vertiginoso que es, creo que es muy difícil consagrar un mecanismo que fuera obligatorio preventivo, ¿ya? Es decir, que antes que un proveedor quisiera establecer sus términos y condiciones o sacar al mercado un contrato de adhesión, esto tuviera que tener una avisación por parte de la autoridad. Y ahí probablemente mi respuesta quizás no es tan jurídica en el sentido de que creo que es un tema desde el punto de vista regulatorio. ¿Dónde están los incentivos? ¿Cómo podemos hacer que esto se equilibre de la mejor manera? Voy con un ejemplo. Los servicios o los sectores regulados cuentan con las respectivas instituciones o agencias, como quiera cada uno llamarlas, y evidentemente que hay ciertos sesgos por parte de las instituciones. El CERNAC, por cierto, que es una institución que vela por los derechos de los consumidores. El CERNAC no es neutro en su actuar y busca proteger los derechos de los consumidores, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, hay un problema de recursos humanos. O sea, tendría que la subdirección jurídica crecer cuántas veces para poder soportar ese volumen de revisión de cláusulas abusivas. Sería, yo desde la práctica, y ahí Francisca, yo creo que está de acuerdo conmigo, sería imposible revisar cada contrato que un proveedor de retail quiera lanzarlo, certificárselo. No obstante, que el mismo literal G del 16 consagra, pero con nula aplicación práctica, esta revisión de una autoridad competente. ¿Qué autoridad competente podría ser más que el CERNAC? De revisar estas cláusulas, y por lo tanto, el CERNAC las validara y las aceptara, entenderlas ajustadas a los parámetros requisitos de la buena fe, como menciona el 16G, desde ese punto de vista. Pero es una norma que no tiene prácticamente aplicación. Lo que sí existe, y quizá podríamos, no sé si Francisca va a escribir conmigo, pero
si quisiéramos configurar o decir que tenemos alguna especie de mecanismo preventivo, podría haber sido en las mediaciones colectivas, pero también es discutible su naturaleza porque es producto de un acuerdo entre el CERNAC y el proveedor en orden a modificar. Claro, antes de que ese nuevo contrato salga a la luz, al tráfico jurídico, se tuvo que consensuar con el CERNAC y el CERNAC autorizó que esa cláusula fuera redactada de una siguiente forma. Lo mismo en ciertos acuerdos de juicios colectivos, donde se han demandado cláusulas, parte de los acuerdos y de estas conciliaciones, por cierto que es comprensiva de la cláusula abusiva que ha motivado este juicio y que ha desencadenado la conducta que se atribuye en la demanda colectiva, y por cierto que parte del cese de la conducta es dejar sin efecto y eventualmente también muchas veces se modifica la redacción de esa cláusula para que no adolezca de abusividad. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista sería muy deseable, por cierto, y muy bien intencionado, consagrar un mecanismo preventivo y que mayor seguridad para los operadores jurídicos, pero creo que en la práctica sería prácticamente muy difícil de implementarse. Y en ese sentido, lo novedoso de esta circular interpretativa es que van estableciendo estos deberes de conducta a los cuales competidores, proveedores, deberán ajustar sus conductas como regla de conducta para evitar verse situaciones que pudieran estar reñidas con la ley del consumidor, Mauricio. Sí, muchas gracias, Jean-Pierre. No sé si Francisca ahí quiere añadir también. Sí, muchas gracias, Mauricio. Este tema, bueno, académicamente me ha tocado la posibilidad de explorarlo hace algún tiempo y también desde el punto de vista de la experiencia, la gran experiencia que generó haber trabajado en el servicio público, en el Servicio Nacional de Consumidor. Tengo algunas ideas, ¿cierto?, que no necesariamente conversan, como dice Jean-Pierre, en su línea, pero a ver, desde el punto de vista de las políticas públicas en términos de control de cláusulas abusivas, o más en general, ¿no?, del fenómeno de la abusividad, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay controles preventivos en el sentido de que se analizan contratos o cláusulas antes que el mismo documento estandarizado nazca la vía al derecho, comience a circular, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, icónico es el ejemplo francés en términos de tener una comisión de cláusulas abusivas que comparte muchos estamentos públicos, privados, con asociaciones de consumidores, que se dedican a analizar este tipo de instrumentos, ya sea de forma preventiva, en el sentido de antes que salgan estos documentos, y ahí en el fondo podría de alguna manera solayarse el argumento de la capacidad en términos de infraestructura y HH, ¿no?, horas hombre, capacidad humana de análisis por parte de los funcionarios y funcionarias públicas. Luego, si es que el documento, el contrato estandarizado, los términos y condiciones, en fin, como quiera llamarse, sale a la vida jurídica, sin duda, valorar el control por negociación que se ha hecho y que estamos conversando y que es producto de esta circular. Pero el que en realidad tiene validez en Chile, desde el punto de vista de la eficacia jurídica que genera, es el control represivo, pero es el que más tiempo toma. Supone siempre una actuación judicial que valide, ¿cierto?, la ineficacia o que sancione dicha cláusula. Para eso hay que hacer un análisis, hay que tener una estrategia en el juicio, es un juicio complejo, es un juicio, por lo tanto es un juicio largo, etcétera, etcétera. Quienes más han estudiado estos temas en Chile, sin duda alguna, la profesora María Elisa Morales propone, yo tiendo a coincidir con ella, varios controles mixtos a la vez, ¿no? Podría hacerse un intento de quizás de pronto en algún consejo ciudadano o promover instancias mixtas de análisis con varios estamentos participativos de algunos tipos de cláusulas en donde quizás ya existe mucha experiencia respecto de ella y no hay que analizar tanto con tanto detalle. No sé si me explico. Por cierto, dentro del procedimiento voluntario colectivo, aun cuando el énfasis de la regulación de esas normas está en la compensación o en la indemnización, sabemos, ¿cierto?, porque ya se ha declarado en la página web que el Servicio Nacional del Consumidor está negociando términos y condiciones con algunas de estas empresas de delivery a propósito de la pandemia, que tenían, entre otras cosas, eximentes, atenuantes de responsabilidad,
plataformas comerciales, ¿cierto? Marketplaces, etcétera. Junto con ello, otra forma de control, quizás no tan directo, pero sí indirecto de lo que estamos conversando, es esta misma circular, ¿no? En el sentido de que es una herramienta de corrección previa para alguien que está atento, que lee este documento y dice, ah, chuta, tengo una cláusula parecida, perdone la informalidad, ¿no? Pero la cambio, ¿no? La corrijo, me asesoro, ya sea, ¿no? Otra forma, ¿cierto?, de controlar cláusulas abusivas, también tomando en consideración las herramientas que tiene actualmente la Agencia Defensora de los Derechos de los Consumidores, es mediante la fiscalización, que además va a ser obligatoria para los funcionarios y funcionarias fiscalizadores, ¿no? Y de ahí se tiene que entregar un acta pública a los proveedores, en virtud de la cual se diga dónde podría estar la observación, ¿cierto? O la norma infringida conforme a qué criterio, ¿no? De esa fiscalización, ya sea programada, no programada, etcétera. Hay muchas formas de control, todas sirven. Ojalá mientras más se hagan, más ágil, más libre, más leal, ¿no? Porque el fenómeno de las cláusulas abusivas, además, no está inserto solo dentro de la problemática del derecho al consumo. Es un problema, como se dice hoy en día, de asimetrías. Y las asimetrías están presentes no solo en el ámbito cliente-empresario, sino que también entre empresarios. Y recordemos que bajo la ley 20.416 el micro y pequeño empresario tiene protección como consumidor, y también es un fenómeno que afecta a la libre competencia y por lo tanto a los consumidores de todas maneras, ¿no? Incluso se ha anunciado ciertas acciones que está promoviendo la Fiscalía Nacional Económica a propósito, ¿cierto?, de ciertos términos y condiciones de contrato de grandes conglomerados empresariales en contra de algunos que han presentado requerimientos para explorar la abusividad o el fenómeno de abusividad desde ese punto de vista. Mauricio. Sí, es bien interesante lo que dice Francisca porque me lleva a mi otra pregunta, ya también un poco cerrando, englobando, digamos, este gran tema, ¿no es cierto?, que involucra tantos aspectos, ¿no es cierto?, regulación, formas de fiscalización, eficacia, digamos, de las disposiciones, pero si uno lee la circular del CERNAC, ¿no es cierto?, dentro de los criterios para determinar las cláusulas que son más nocivas, la primera, ¿no es cierto?, la primera hipótesis que aparece es esta, en la que se señala que se provoca un perjuicio considerable a los consumidores. Y ustedes, bueno, en tanto el subdirector también como tú, Francisca, han digamos, desarrollado a lo largo de sus respuestas una mirada siempre, ¿no es cierto?, a los criterios, ¿no es cierto?, a los criterios, a los estándares que se deben adoptar, ¿no es cierto?, para la determinación de la hipótesis de abusividad o de la procedencia de estas cláusulas. Entonces, quiero hablar de la valoración. Yo, nuevamente, a propósito, ¿no es cierto?, de tu obra de Elecciones del Consumidor, pero también esto es algo discutido en doctrina, ¿no es cierto?, y la circular también lo señala. Hay una discusión también respecto de cómo valorar las cláusulas, cómo ponderarlas, cómo priorizarlas, ¿no es cierto? Y también aquí quiero, mi pregunta, y lo digo desde ya, es completamente interesada, porque hace poco CERNAC sacó una circular interpretativa sobre consumidores hipervulnerables, ¿no es cierto? O de vulnerabilidad calificada. Entonces, mi pregunta es si parte de los criterios, ¿no es cierto?, como este que aparece en la circular, dice relación con el daño, ¿no?, que el daño, en este caso económico, pecuniario, que puede sufrir un consumidor, puede ser, ¿no es cierto?, la condición de vulnerabilidad del consumidor un criterio para determinar, ¿no es cierto?, la situación de abusividad, porque como tú también decías, Francisca, no es lo mismo un consumidor, digamos, o sea, el consumidor financiero, digamos, es un consumidor que reconocidamente se encuentra en una situación, por decirlo de algún modo, de vulnerabilidad mayor, por cuanto los productos financieros son productos que son relevantes en la vida de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, las situaciones que surgen respecto de los productos, los servicios financieros son especialmente, digamos, relevantes. Entonces, en ese sentido, ¿qué les merece a ustedes primero la forma en que se valoran estas cláusulas y luego, obviamente, también saber si les parece, digamos, que se incorporen como criterios de valoración estas consideraciones de consumidores que están en situaciones especiales? Francisca.
Gracias, Mauricio. Sí, es una pregunta difícil, porque hasta el momento la doctrina que ha avanzado en la idea de hipervulnerabilidad o vulnerabilidad agravada, ¿cierto? En el entendido que todos los consumidores y consumidoras somos vulnerables, pero que conforme a un contexto específico, ciertas condiciones de mercado o ciertos mercados no presentamos ese grado de vulnerabilidad intrínseca, sino que se ve afectado, ¿no? Hay un énfasis especial como en el mercado financiero, en donde nos empiezan a hablar del crédito rotativo al 2%, el pago mínimo, la KSTC, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y tomando en consideración a la mediana, es algo que cuesta comprender, que no solo bastan reglas de información, sino que también como la misma ley, ya con la reforma del SERNAC financiero, alude no solo a la información, sino que también a la comprensión o transparencia, ¿cierto?, de este mercado tan complejo, y que se ha declarado como hipervulnerable en un fenómeno también o tendencia a nivel mundial, generado sobre todo por las crisis económicas, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor financiero deudor, pero también del consumidor financiero acreedor, ¿no? A aquellos que compran créditos basura, que en definitiva generan un riesgo, etc. ¿Cuál es la bajada? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? ¿No? Eso no está tan claro, no está tan claro. Al menos se sabe que si se considera que alguien o un grupo, ¿cierto? Un segmento de determinados consumidores podría tener la calificación de hipervulnerables, se sabe que las reglas de información se intensifican y que para efectos de la indemnización cabría aumentar el quantum de parte del juez si considera, ¿cierto?, con buenos argumentos que efectivamente estaba esa persona sufriendo un daño mayor a consecuencia de esa hipervulnerabilidad. Pero en el fenómeno de la interpretación de cláusulas abusivas habría que considerarlo mucho, porque es cierto que se le causa un perjuicio al consumidor, pero no tengo tan claro en realidad si es que la condición de agravada, esa vulnerabilidad, nos permitiría afectar la intensidad de la abusividad. O sea, desde el punto de vista jurídico, el declarar una cláusula más o menos abusiva no tiene consecuencias. Lo que podríamos decir, por ejemplo, y aquí estoy simplemente elucubrando, tendría que estudiarlo, lo reconozco con más claridad, que podría parecer, ¿cierto?, una cláusula negra dentro del listado negro, en virtud de esta hipervulnerabilidad, que generalmente se tacha como del listado gris, es decir, de aquellas que merecen dudas, mientras que el listado negro, sin duda alguna, podrían ser abusivas, pero yo misma he escrito también que en el fondo esta idea de los listados no parece ser tan aplicable todas las veces, puesto que siempre hay que valorar. Por ejemplo, pienso en la regla del 16 letra A, que habla de la modificación unilateral arbitraria, de la terminación arbitraria, pero siempre el juez o el intérprete tiene que valorar qué es lo que es la arbitrariedad, de manera que no parece tan claro, ¿cierto?, que uno de los factores que ayude para efectos de esta calificación sea la hipervulnerabilidad, o al menos yo en este momento, ¿cierto?, no vislumbro, quizás sí, insisto, ¿no? Esto tiene que ser objeto de una reflexión mayor. Sin duda alguna, que para efectos de la responsabilidad infraccional también tiene un impacto la calificación de hipervulnerabilidad, incluso desde lo que pueda priorizar o no la agencia protectora de los derechos de los consumidores. Pero pedirle al juez que considere, porque estoy pensando en el control represivo, porque podría ser una regla, por ejemplo, de priorización de PVC, por ejemplo, o de control por negociación, pero como pienso en el control represivo, que a un juez le digan que declare más abusiva una cláusula que otra, en principio me genera cierto ruido. No sé si contesto mucho la pregunta o profundizamos más. No, por supuesto que sí. Jean-Pierre. Sí, bueno, ahí quizá complementando lo que menciona Francisca, yo creo que ahí claramente hay que distinguir
respecto de la abusividad misma y eventualmente de la responsabilidad que le podría existir al proveedor. Recordemos que bien la circular establece distintos parámetros entre los cuales está la hipervulnerabilidad. Debemos entender primero que esta hipervulnerabilidad existe y eso no se puede negar, por lo tanto vamos a partir desde ese punto de vista y no lo discutiremos. Existen categorías de consumidores que requieren y merecen una mayor protección. Y eso en ningún caso es una discriminación respecto de otros consumidores. Existen consumidores que por sus características no están en la misma igualdad y en la misma posición que otros consumidores para ejercer sus derechos, digámoslo, en ese tono, en ese sentido amplio de ejercer sus derechos. Por lo tanto, si el derecho es tutelar de la parte débil de la relación contractual, dentro de esa parte débil podemos distinguir diversas situaciones, ¿ya? Los niños, por ejemplo, o personas de tercera edad, ¿cierto? Ahí podríamos claramente identificar que hay una hipervulnerabilidad, porque primero no van a tener el mismo acceso que cualquiera de nosotros a el contenido, por ejemplo, de términos y condiciones. No están familiarizados o quizá siquiera tienen la posibilidad de operar en el comercio electrónico, ¿ya? Entonces, o en distintos aspectos que ellos pueden actuar en el derecho del consumo. Y desde ese punto de vista, se van a acrecentar, como muy bien lo dijo Francisca, estos deberes de información y de diligencia, ¿cierto?, en términos positivos, que es lo que el legislador, en definitiva, exige. Si bien sanciona la negligencia, en el fondo el deber que está estableciendo es de cierta diligencia. ¿Cuál será? Bueno, habrá que ver los distintos factores, de qué mercado estamos hablando. También las situaciones fácticas van a ser muy relevantes. Y probablemente, quizá voy a irme por una bifurcación en cuanto a lo que dijo Francisca, desde mi rol actual. En ese sentido, para el CERNAC, va a tener para nosotros un claro elemento orientador esa desigual posición. Vamos a ver qué es lo que termina diciendo un juez y un tribunal. Por cierto, como mencioné, la posición del CERNAC no es neutra, ¿cierto? Y el CERNAC protege a los consumidores precisamente. Por eso que entonces tendrá que ser un tribunal el que determinará cuál es la situación de la responsabilidad civil y la responsabilidad infraccional, y el CERNAC defenderá esa abusividad, por cierto, fundamentada y formada que sea la convicción en ese sentido. Y quizás reflexionando lo que mencionó Francisca, sí, creo que eso da para darle muchas vueltas y probablemente para otro conversatorio en el futuro. Efectivamente había que revisar, había que escarbar el artículo 24, si es que el deber de profesionalidad podríamos extenderlo extendido. Estoy pensando quizá en una óptica, por ejemplo, donde van personas de tercera edad, probablemente necesitan otro tipo de información y no es la misma información que cualquiera de nosotros requeriría para ir a preguntar por un par de lentes. No sé, yo no ocupo lentes, así que quizás es un mal ejemplo, pero en distintos productos que ciertos consumidores pudieran requerir en su consumo diario. Y probablemente ese deber de información podría generar un daño distinto a que si otro consumidor compra ese mismo producto. Un señor más joven, de 30, 40 años, por ejemplo, va a estar en otra posición, Mauro. Perfecto, muchas gracias a ambos por sus respuestas. Antes de empezar al cierre, quiero darles, digamos, presentarle algunas preguntas del público. Natalia Ocampo pregunta, en relación a los controles, ¿no es cierto?, a los mecanismos de control, dice, ¿serviría tener contratos tipo, estilo lo que hace la Inspección del Trabajo para evitar con cláusulas abusivas? Partimos con Francisca. Gracias, Natalia, aprovecho de saludarte por la pregunta. Esto se ha estudiado en España, por ejemplo, los notarios registran, la CMF también tenía una función de depósito de las condiciones generales de los contratos de seguro, pero el punto es que ese tipo de
de registro, de depósito, ¿qué función cumple? ¿No? Si solamente registro, depósito, o también tiene por función controlar cláusulas abusivas. Porque ahí, claro, se le pediría a todos los proveedores que registraran, a todo el CERNAC que revisara para ver si es que la cláusula es abusiva, pero como el fenómeno de abusividad tiene una beta muy importante, que es la cláusula en sí misma para verificar si es abusiva, pero también esta otra beta que es la práctica, podría suceder que un contrato se declarase no abusivo, pero que el proveedor, leyendo una cláusula, eventualmente interprete que se debería ejercer la prestación, la facultad, el deber tipo A, y la agencia o una asociación de consumidores o consumidores interpreten que debería ser tipo B, y podrían generarse conflictos, ¿no? Podría ser, pero habría que estudiarlo con detalle. Sin duda es una propuesta que ya existen, incluso algunas ideas, ¿cierto?, que se han reflejado en el Parlamento también a título de proyecto de ley, pero hay que advertir que podría generar ese tipo de inconvenientes. Por eso que pensándolo deberían complementarse los controles, ¿no? En el entendido que el juez siempre tiene la última palabra y que el Servicio Nacional de Consumidor, a diferencia de la Inspección del Trabajo, no multa directamente, y creo que también es uno de los componentes que deberíamos considerar a la hora de ofrecer una respuesta. Perfecto, muchas gracias, Francisca. Desde ya, antes de darle el pase a Jean-Pierre, te queremos agradecer. Yo sé que te tienes que ir por motivos de fuerza mayor en este momento, pero de verdad muchas gracias por participar, ¿no es cierto?, y por aportar en esta reflexión tan necesaria. Muchas gracias a ustedes, gracias por la comprensión. Yo les pido disculpas, pero son cosas que pasan. Muy interesante la conversación y qué gusto volver a verlos a todos, aunque sea por esta vía. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Y ahora sí, subdirector, si quiere, digamos, responder a la pregunta de Natalia. Gracias, Mauricio. Yo partiría diciendo que el derecho al trabajo con el derecho al consumo tienen una similitud, es un derecho tutelar, protector, por una parte, pero la verdad es que viendo, hay ciertas cláusulas tipo y de estilo que en una relación laboral probablemente siempre van a estar presentes. En materia de consumo probablemente podría ser mucho más diverso y sería muy difícil establecer ese clausulado, ¿cierto? Además que esas cláusulas se modifican de manera constante, o sea, ha ocurrido incluso que muchas veces CERNAC apertura un PVC o el proveedor advierte que el CERNAC está supervigilando, totalmente fiscalizando y modifica este contrato. O bien quieren incorporar una nueva tecnología y el contrato se modifica. Y ahí hay problemas de ius variandi, hay problemas de modificaciones, de manifestación de consentimiento, donde la redacción de las cláusulas podría ser muy importante. Probablemente, aquí leyendo la pregunta de Natalia, probablemente quizá mi inclinación podría ser quizá al revés, en el sentido de establecer quizá un catálogo de cláusulas, las podríamos calificar de blancas, grises o derechamente negras, como mencionó Francisca, que son per se abusivas y que no admiten ninguna defensa o explicación de eficiencia, de justificación, y que sea cual sea la explicación, por el solo hecho de estar redactada, va a ser considerada como una cláusula abusiva negra siempre, 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 siempre. Hay mucha jurisprudencia sobre el respecto y eso se podría sistematizar. Lamentablemente, Francisca tuvo que desconectarse, pero en su momento recuerdo que muchas veces comentábamos cuando habían iniciativas legislativas o pedían alguna sugerencia, una idea siempre es quizá extender esta especie de, o sea, esta hoja de resumen en el mercado financiero, probablemente explorarla en el tráfico electrónico en general, ¿ya? Y también en los contratos impresos, por cierto, pero dada la celeridad y impacto el volumen que tiene el tráfico comercio electrónico, una hoja resumen que pudiera establecer los términos más relevantes. Y tendremos que discutir, Mauricio, Sofía, cuáles van a ser, y ahí está el problema, cuáles serán los términos y condiciones más relevantes, cuáles son los aspectos relevantes
esa hoja resumen debiera tener, pero por lo menos convengamos en la idea de que sería un buen paso avanzar en establecer este marco y luego, bueno, si es que estamos todos de acuerdo en eso, identificar cuáles serían esos aspectos. Y ocurre acá un tema que probablemente todos somos usuarios de redes sociales, algunos más, algunos menos. Mauricio, tú eres un influencer, así que sabes bien eso, pero hay un ejemplo que Oren Barbril, que es un abogado que estudia la economía del comportamiento, y da un ejemplo muy claro en su libro de Seducción de los Contratos, donde él menciona que un ejemplo podríamos pensar una persona que va de vacaciones a el matrimonio y, para hacerlo bien gráfico, 4 niños de 2, 4, 5 años, una locura. Imagínense en un aeropuerto, cansados, con hambre, con sueño, y va a contratar un auto para tenerlo y movilizarse en sus vacaciones. ¿Qué posibilidad tiene ese consumidor realmente de leer ese contrato? Ninguna, ninguna. Y eso obedece a una racionalidad imperfecta, y de hecho, si uno ve, es hasta esperable y razonable incluso que yo no quiera leer ese contrato, porque no tengo los incentivos. Tengo los niños en este ejemplo, todos gritando, todos corriendo, que se van a perder, entonces el consumidor no lo va a hacer. ¿Cuánto realmente ponen directamente a aceptar cuando bajan una aplicación y no van a leer esta sábana de términos y condiciones que incluso para nosotros es, voy a decirlo, aburrido, y no tenemos incentivos para realmente leerlo? Probablemente, si lo leyéramos, ¿qué posibilidad tenemos? No aceptamos y no vamos a ocupar ese producto o esa plataforma o esa aplicación. Si queremos ir más lejos, Mauricio, la aplicación de la ley en el territorio. Son aplicaciones que tienen jurisdicción en Holanda, por ejemplo, y qué posibilidad hay de interpretar, o sea, de corregir esa conducta cuando esa cláusula se ejecuta acá en Chile. El Indecopi de Perú, un caso que lo resolvió, yo diría de manera muy coloquial. Bastó que tomara el teléfono a la autoridad de Indecopi, su directora Wendy Ledesma, y llamó, en ese caso es una empresa de buscadores de hoteles, ¿ya? Creo que es la más importante. Y dijeron, mire, si usted no establece una representación acá, nosotros vamos a perseguir ante tribunales que le bloqueen esa página acá en Perú. A las 24 horas ya estaban los holandeses conectados, viajando y estableciendo una oficina para poder que algún consumidor eventualmente ejerciera responsabilidad directamente en contra de este intermediario, ¿ya? Entonces, ahí uno va viendo, Mauricio, cómo eso se puede ir ejecutando en la práctica. Perfecto. ¿Hay otras preguntas? ¿Hay algunas relacionadas con la circular de hipervulnerabilidad? Ahí obviamente está el llamado a que puedan revisar la circular. Una de las preguntas es sobre el rol del Servicio de Impuesto Interno en relación a la constitución de las sociedades. Es un tema que se escapa un poco del derecho de consumo, pero sin duda, como bien decía nuestra invitada, ¿no es cierto?, Francisca Arriento, la abusividad es una hipótesis, ¿no es cierto?, que puede aparecer en otras áreas del derecho. Y en la otra pregunta, digamos, es una pregunta orientada en la que el consumidor hipervulnerable sería ahí una microempresa. Y en ese caso, digamos, ahí habría que advertir, ¿no es cierto?, desde ya que una microempresa, ¿no es cierto?, no puede ser consumidor hipervulnerable en el sentido de que es digamos, una hipótesis calificada de protección en donde se aplican las disposiciones de la ley. Pero en ese caso, digamos, también, como bien decía también Francisca y como tú también lo comentabas, Jean-Pierre, queda abierta, ¿no es cierto?, esa discusión respecto de cómo aplicar, ¿no es cierto?, la protección de las cláusulas abusivas a los consumidores hipervulnerables. A modo de cierre, quiero, bueno, desde ya también agradecer a Jean-Pierre, pero invitarlas a todos quienes se han conectado a que digamos, se instruyan, se formen, puedan acceder, ¿no es cierto?, a las circulares interpretativas que tiene el servicio en su página web, a disposición de todos y de todas. Este es un tema tremendamente relevante, es un tema que se ha ido profundizando tanto por la doctrina también como por la actividad del servicio, ¿no es cierto? La circular es solo una de esas señales de profundización y de concreción, ¿no es cierto?, que tiene esta materia en la protección de los consumidores y las consumidoras.
Y en ese sentido creo que ¿no es cierto?, están todas las condiciones, ¿no es cierto?, para mantener una reflexión en conjunto y una discusión en torno a cómo hacer más eficaces, ¿no es cierto?, y cómo seguir profundizando la protección de los consumidores en relación, digamos, a la hipótesis de abusividad en la escrituración o en la estipulación de los contratos. Dicho eso, quiero darle unos minutos a Jean-Pierre si quiere realizar alguna reflexión final, alguna reflexión de cierre. Sí, gracias, Mauricio. Bueno, creo que ha sido una muy buena conversación. Lástima que Francisca tuvo que desconectarse antes para haber podido intercambiar quizás ideas respecto o conclusiones. Por cierto que la cláusula abusiva y disrupción no es un fenómeno nuevo, por cierto. Tiene no sé si larga, pero ya cierta data y impronta ya establecida. Y los avances que se han ido realizando creo que van en la dirección correcta. Hay desafíos futuros y pendientes que por lo menos lo voy a acotar quizás a CERNAC, pero no más. Por ejemplo, en materia de datos personales, la norma del artículo 15 bis que se discutió en este proyecto pro consumidor le otorga facultades al CERNAC en materia de datos personales en el contexto de relaciones de consumo, y es un desafío porque precisamente la circular aborda la situación de los datos personales expresamente en un acápite, y dentro de esa discusión que se dio de esa norma, podríamos llegar a una situación incluso absurda de que el CERNAC pudiera estar revisando términos y condiciones, y la cláusula, por dar un ejemplo, la 10ª y 11ª, que tratan del uso de datos personales, el CERNAC simplemente no pudiera analizarla dentro de ese análisis y estudio de los términos y condiciones, y en definitiva de un trato de adhesión, ¿ya? Desde ese punto de vista, creo que las modificaciones que se incorporan van en el sentido correcto de que, junto con consagrar un principio de consumidor, se consagren expresamente como regla de interpretación, y vamos a ir viendo, bueno, en un par de años más, cómo eso, una vez que esté en vigencia esta norma, cómo va siendo recogido por parte de los tribunales principalmente. No estoy tan ansioso por ver o lo recoja la doctrina, porque creo que eso ya estaba sentado, pero cómo los tribunales lo van incorporando en sus fallos y en sus análisis. Así que creo que hay aspectos bastante importantes, y creo que datos personales es un punto en donde se termina zanjando, ¿no es cierto?, la facultad de poder revisarla. Qué duda cabe de que esta distinción respecto del non bis in idem, eventualmente, qué vaya a ocurrir respecto a la Agencia de Protección de Datos Personales, una discusión aparte, pero lo cierto es que el CERNAC tiene estas facultades, la tendrá, y por lo tanto, si en el futuro la agencia es una u otra, deberá existir una coordinación, que es un tema que ya está regulado incluso en la ley de procedimiento, ¿cierto?, en el sentido de la debida coordinación entre los distintos organismos que pertenecen al Estado. Y desde ese punto de vista, la acción que realiza el CERNAC en ese sentido, evidentemente que deberá estar en coordinación con esas normas. Normas que, por cierto, tienen una sanción, o tendrían una sanción específica, pero ya analizando la ley de datos personales, constituyen infracción expresa a la ley de datos personales, pero asimismo también, por modificación de la ley pro consumidor, se consagran también como derechos de los consumidores los establecidos, regulados en leyes especiales. Por lo tanto, recobra más fuerza aún esta norma y coherencia, en el sentido de que el CERNAC pueda velar también por datos personales en este contexto de relaciones de consumo, y incorporarla dentro de esta hipótesis de abusividad del mismo artículo 16G, que para mí es un artículo que es comprensivo de distintas causales de abusividad, y con esto cierro, en el sentido de que yo prefiero un 16 como está, un poco minimalista, en el sentido de que debe estar presente este análisis y esta mirada del caso en abstracto, pero también la mirada de la cláusula en su aplicación respecto del caso concreto. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad y haber compartido esta reflexión con todos ustedes y los asistentes. Muchas gracias a ti.
Ahora también a modo de cierre, quiero darle unos minutos también a Constanza González, nuestra directora regional metropolitana, si quiere ahí dar unas palabras también para cerrar esta actividad. Muchas gracias, Mauricio. Brevemente, solamente saludarlos a todos y todas, darle las gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez por este espacio de encuentro, de reflexión. Creo que hemos podido sacar muy buenas conclusiones y empezar a cimentar un trabajo en conjunto que ya veníamos haciendo de la academia con el CERNAC para nosotros como Dirección Regional Metropolitana. Es muy relevante ir estableciendo estos puentes, ir avanzando en esto, porque justamente es la ciudadanía la que se ve beneficiada con este tipo de conversaciones, donde cada vez están más informados, más al tanto de cuáles son sus derechos, cómo se pueden ejercer, y eso a nosotros como servicio nos ayuda también para poder ejercer nuestra misión, nuestra función. Darle las gracias al subdirector nacional que está hoy acá exponiendo, a Francisca que ya se retiró, pero también extender esos agradecimientos a los grandes expositores que tuvimos en nuestros 3 ciclos, al director nacional, y a Erika Isla la semana pasada, así que nada más que seguir avanzando en este relacionamiento. Esperamos que haya sido de utilidad y de agrado a las personas que participaron. Siempre fue bastante alta la convocatoria, así que eso se agradece, y el interés de las personas en revisar estos temas que son tan relevantes al día de hoy y que son del diario vivir. También aprovecho de dar las gracias a Mauricio, que por parte de la Dirección Regional Metropolitana estuvo en la organización de todo este evento, así que yo sé que hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo detrás, así que muchas gracias a todos y a todas, y esperamos que se sigan dando ya en el futuro y con más frecuencia este tipo de oportunidades. Muchas gracias, directora. Yo, bueno, me sumo nomás a las palabras también de agradecimiento nuevamente a Francisca, Javier, a Carlota, a la Universidad Adolfo Ibáñez por la oportunidad de poder trabajar en esta actividad en conjunto, y también dejarlo a todos y a todas invitadas quienes están escuchándonos o viéndonos, de otra actividad de la Universidad Adolfo Ibáñez que se va a realizar el jueves 2 de diciembre a las 9 horas. Está la información ahí en el chat. Sobre la problemática de la realidad laboral a la que nos enfrenta la crisis sanitaria. Así que también quiero aprovechar de extender esa invitación. Cualquiera que digamos que quiera ir revisar el detalle, está el link en el chat, y nuevamente le agradezco a todos y a todas por su participación y por su asistencia el día de hoy. No sé si ahí, Carlota, quieres dar unas últimas palabras antes de... No, solo sumarme a los agradecimientos, al cariño de todos en la realización de esta actividad. Desearles que tengan un muy buen día, y solo porque tiene su cámara encendida me voy a tomar la libertad de saludar a nuestro egresado Javier Baraki, gran alumno del Magíster en Derecho a los Negocios. Así que saludos para Javier y que tengan todos un muy, muy buen día. Muchas gracias. Que tengan toda una buena semana, que estén muy bien.